Para aquellos que pasan largos periodos de tiempo en el mar por trabajo, ¿cuál es la cosa más escalofriante o aterradora que han encontrado en el agua? Durante un despliegue en el Golfo Pérsico, ver la cantidad de plataformas petroleras fue simplemente impactante. Sabía que existían perforaciones en alta mar, pero observar esa cantidad asombrosa y abrumadora me sacudió de una manera profunda. Aún más inquietante fue que, al navegar por el Golfo, hubo momentos en los que tuvimos que apagar nuestras máquinas de producción de agua porque el agua del mar estaba tan contaminada con petróleo, aguas residuales y otros desechos que podría obstruir nuestro sistema o enfermarnos. Fue una visión aterradora de lo que nuestros océanos podrían llegar a ser. Estábamos en algún lugar del Océano Pacífico Occidental, una noche oscura y monótona como cualquier otra. Estaba parcialmente nublado y había luna nueva, así que todo estaba completamente negro, apenas se podía vislumbrar algo. Entonces, vimos un meteorito arder en la parte baja de la atmósfera. El destello fue brillante como el sol. Durante un segundo entero, fue como si fuera de día, y después ardió en brillantes tonos de verdes, rojos y naranjas. Todo terminó tan rápido como comenzó. La historia que escuché de un amigo hace mucho tiempo sucedió en los años 70, creo. No fue en el mar, sino en un río en una zona aislada. Un grupo de personas estaba haciendo kayak al atardecer. De repente, el río a su alrededor empezó a brillar con muchas luces bajo el agua. Esto fue un misterio para ellos durante mucho tiempo. Hasta que un día, años después, mi amigo escuchó la historia desde otra perspectiva en la radio. Un grupo de cineastas estaba encargado de filmar la vida submarina, tal vez era vida nocturna bajo el agua, no puedo recordarlo ahora, y mencionaron dónde fue filmado, y que tuvieron que probar las luces que instalaron. El grupo de amigos que estaba haciendo kayak simplemente se encontraba en el lugar y en el momento adecuados, y, como era al atardecer, no vieron a nadie. Después de muchos años, el misterio, finalmente, se resolvió. No a mí, sino a mi hermano, que es un ávido marinero. Ha hecho numerosas travesías de océano abierto y navegó hasta las Galápagos, entre otras cosas. Una noche, estaba de guardia nocturna cuando un gran barco portacontenedores hizo contacto con él, solo para verificar los rumbos y las velocidades de ambos y evitar una colisión. El barco portacontenedores también se aseguró de que estuvieran bien y de que no necesitaran asistencia. Luego, le preguntaron a mi hermano si estaba navegando con otro barco, ya que el radar mostraba dos embarcaciones de tamaño similar, una era el barco en el que estaba mi hermano y la otra, a unos 3,70 kilómetros detrás de él, seguía el mismo rumbo y velocidad. Ni mi hermano ni el barco portacontenedores pudieron hacer contacto visual con la otra embarcación. El otro barco incluso comentó que no era probable que fuera una sombra del radar, ya que estas tienden a estar muy cerca entre sí. Mi hermano dijo que eso lo ayudó a mantenerse despierto esa noche. No estaba en el trabajo, sino navegando frente a la costa de los Grandes Bancos, a unos 80 o 120 kilómetros de la costa. Tan claro como el día, a unos 9 metros a nuestra derecha, parecía haber un objeto redondo y negro cubierto de protuberancias que solo era visible cuando la ola pasaba sobre él. 5 de nosotros lo vimos en pleno día. Yo estaba escéptico respecto a haber visto realmente una mina. Años después, le comenté esto a un historiador naval en el Museo Marítimo de San Diego, y me confirmó que era completamente posible que aún hubiera municiones de la Segunda Guerra Mundial en esa zona, en general. Quizás alguien en Reddit pueda verificar o mostrarme que estoy equivocado. El historiador me dijo que debería intentar reportar su ubicación general a la Guardia Costera. He tenido amigos que fueron asignados a Guam y todos tienen sus historias. Uno de ellos era un amigo que vivía en un apartamento con vistas a un puerto famoso por sus excursiones de pesca en aguas profundas. Un día, vio un pequeño bote que había capturado una gran presa, probablemente un tiburón blanco de 3 a 4,5 metros, que no cabía en el bote, así que lo llevaban remolcado. Mientras miraba desde su balcón, vio un cardumen de peces detrás del cadáver, lo cual no era inusual. Pero este cardumen se movía de manera diferente. Dijo que parecía más una especie de renacuajo grande. El cardumen seguía nadando hacia el cadáver y luego se alejaba, lo cual es comportamiento común en ellos. Pensó, el ángulo debe ser extraño, pero entonces el renacuajo nadó hacia el tiburón y, de repente, este último desapareció bajo el agua. El bote que lo remolcaba se detuvo como si hubiera lanzado un ancla desde la parte trasera y luchó antes de avanzar de golpe. Solo quedaba la cabeza del tiburón. La sacaron, dieron vueltas por la zona y luego se marcharon. Lo que se llevó el 80% del cadáver debía de tener una boca de al menos 3 metros de ancho. Mi amigo había escuchado historias al respecto, pero nunca lo había visto él mismo. Nadie se sorprendió cuando contó la historia. Otro amigo tuvo una historia más alegre. En Guam hay muchos cráteres de bombas en aguas poco profundas a la hora de bucear.
Los barracudas cazan en grupo cuando son jóvenes, pero de adultos son solitarios y territoriales. Un sitio de buceo popular tenía a Bob el barracuda que protegía esos cráteres. Ahora bien, los barracudas no son tontos, saben que si estás pescando con arpón, significa comida fácil. Aparentemente, son bastante curiosos e inteligentes, como las morenas, pero parecen torpedos plateados de 1,82 metros con dientes aterradores. La gente sobornaba a Bob con salchichas. Las tiendas de cebo locales vendían paquetes de 8 salchichas para llevar uno contigo, porque a Bob y a otros animales marinos les encantan las salchichas. Bob también era muy sigiloso, no lo veías hasta que estaba justo frente a tu máscara de buceo esperando sus salchichas. Mi amigo dijo que un día, mientras buscaba peces, Bob apareció de la nada, como solía hacer, pero muy enfocado en su entrepierna. Me dijo, había olvidado que tenía las salchichas en una bolsa de red entre mis piernas. Déjame decirte, me moví muy despacio y con cuidado para darle las salchichas a Bob porque no quería ningún malentendido. Una vez vi algo raro sobresaliendo del agua frente a la costa occidental de África, no podía entender qué era. Nos desviamos para acercarnos y luego vimos que era una cola de ballena, simplemente sobresaliendo del agua, sin moverse. Nos acercamos aún más y confirmamos que era la cola de una ballena, y entonces nos dimos cuenta de que el pobre animal debía estar muerto. Fue triste. Pero cuando nos acercamos lo suficiente para pasar, de repente se deslizó bajo las olas y un minuto después, la ballena, claramente viva, nos lanzó un gran chorro de agua en nuestra dirección. Creo que esa fue su forma de decir, estaba tratando de tomar una siesta, malditos, hasta que me despertaron. Aproximadamente a mitad de camino entre Hawái y California, nosotros, el equipo de puente en un barco de la Marina de los Estados Unidos, vimos una línea perfectamente recta y estática, de casi 37 kilómetros de largo, en el radar de búsqueda de superficie. Al principio pensamos que era un problema con los sistemas de radar. Al acercarnos, no vimos nada inusual. Era un día despejado y no había ningún otro barco a la vista. Solo cuando nos acercamos a unos pocos cientos de metros pudimos ver el agua agitada, con olas caóticas de 30 a 60 centímetros de alto en una línea perfectamente recta, de aproximadamente 18 metros de ancho, con un borde distinto que la separaba del mar calmado, casi cristalino. La línea se extendía en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Lo que más nos inquietaba era la rectitud de la línea. Medimos la temperatura de la superficie del océano fuera de la zona y dentro de ella, y notamos una diferencia de 2 grados. El agua agitada era más fría. Sin embargo, pasamos por la zona sin incidentes. Fui submarinista. Recibimos unos trajes de escape nuevos y estábamos haciendo ejercicios de familiarización mientras navegábamos. El ejercicio consistía en abrir la escotilla inferior, de las 2 que hay en la sala de máquinas, y entrar en el compartimiento de escape. Era simplemente impactante mirar la escotilla superior, sabiendo lo que había al otro lado, esperando matarnos a todos si cometíamos un error. Por si eso no fuera suficiente, un tiempo después estaba durmiendo en mi litera y tuve un sueño en el que estaba en el compartimiento de escape, cuando alguien lo cerraba y me dejaba adentro, con la escotilla superior a punto de abrirse. Empezaba a golpear la escotilla inferior gritando, «déjenme salir». Cuando desperté, el tipo en la litera de arriba me preguntó si estaba bien, porque estaba golpeando con fuerza el techo de mi litera, jaja. Aparte de eso, es inquietante pasar cualquier cantidad de tiempo a prueba de profundidad, dado que a veces la única manera de saber si una reparación fue exitosa era descender a lo profundo. Estaba en el mar en un barco auxiliar de reabastecimiento, es decir, un barco mercante que suministra combustible y provisiones a los barcos de la Marina. Estábamos en el Atlántico Norte en diciembre. Atravesábamos oleajes tan grandes que el agua que salpicaba de la proa estaba golpeando las ventanas del puente. Este último estaba a 6 cubiertas de altura y a 122 metros de la proa. De cualquier manera, estábamos avanzando con fuerza, y se podía escuchar todo el barco de 27 millones de kilos crujir y temblar cada vez que golpeábamos una ola. Entonces, la alarma de la puerta estanca se activó, para la puerta que lleva de la sección de carga hacia la cubierta. Tomar agua en el pozo de carga seca a través de esa escotilla hubiera sido muy malo. Al final, afortunadamente, la alarma se había activado porque el océano movió el sensor, no porque hubiera un problema con la puerta. Estábamos de guardia en el puente, observando el Mediterráneo en 1996, probablemente a unos 80 kilómetros al norte de Túnez, a las 2 de la mañana. Algo bajó del cielo en una estela y explotó, haciendo que todo pareciera como si fuera de día por unos segundos. Fue tan brillante que estábamos seriamente preocupados de que hubiera ocurrido una explosión nuclear. Probablemente, solo fue un meteorito grande o algo explotando, pero fue algo digno de ver.
Ese mismo año estábamos haciendo líneas de sondeo en el Mediterráneo a 2,77 kilómetros por hora, sin absolutamente nada alrededor ni en el radar, cuando una bengala se disparó directamente frente a nosotros. Más tarde descubrimos que era un submarino que nos había incluido amablemente en ejercicios de guerra y nos estaba haciendo saber que estábamos muertos. Mi padre era pescador de langostas. Pasé mucho tiempo con él en el barco durante mi infancia y adolescencia. Cuando tenía unos 10 años, recuerdo que pescábamos, usando líneas con múltiples señuelos que lanzábamos por la borda y sacábamos de nuevo. Cuando el mar estaba claro y en calma, podías ver los peces en la línea mientras los traías, eran destellos de plata en el azul. De vez en cuando aparecía una gran sombra oscura y, después, uno de los peces desaparecía. Esto no me preocupó hasta el día en que sucedió en la línea de agua y vi a un tiburón azul de 3 metros girar de lado y mirarme directamente a los ojos mientras robaba una caballa del anzuelo. La imagen nunca me ha abandonado. Creo que vi tiburón a una edad demasiado temprana. Estábamos navegando en las Bahamas una noche en el Triángulo de las Bermudas. De repente, escuchamos una cadena arrastrándose por el casco durante un minuto, solo raspando. Fue inquietante. Y estábamos en Exuma Sound, una masa de agua que tiene miles de metros de profundidad, lo que significa que habría estado flotando y colgando del fondo de algo, como una vieja mina que ha estado a la deriva durante años. Intentamos dar la vuelta para encontrarlo, pero nunca pudimos hacerlo. Simplemente desapareció. Otra vez estuvimos bajo la capa de hielo polar y la masa de hielo gime todo el tiempo, tal como imaginas que sonaría una sirena. A veces puedes escucharlo a través del casco. Durante unos 65 días seguidos, sin parar. El Polo Norte es absolutamente el lugar más silencioso en el que puedes estar, y en noviembre hay una niebla que siempre está presente, no puedes decir cuán lejos está nada. Se vuelve muy inquietante después de un tiempo. En uno de mis primeros viajes en un barco de pesca de arrastre en la costa oeste, estaba en la cabina. El clima no estaba mal, pero los pájaros seguían apareciendo y tratando de meterse en las partes internas del barco. Al parecer, intentaban entrar para refugiarse de las tormentas. Más tarde esa noche, casi me arrojaron de mi litera y me dijeron que alguien se había roto el cuello una vez por lo mismo. También había un ingeniero agotado usando una aspiradora para manejar el agua que inundaba. Estar en el mar me recuerda cuántas de nuestras industrias solían ser extremadamente peligrosas y que muchas de ellas todavía lo son, pero no te das cuenta cuando no estás en ello. Estaba regularmente a unas 22 horas sólidas de los servicios de emergencia. Si algo malo sucede, depende de los demás presentes si sobrevives. Y constantemente pensaba que si caías al océano sin un traje de supervivencia, te tomaría unos 8 minutos para que la hipotermia te afectara, lo cual también es más corto que el tiempo que muchas embarcaciones tardan en dar la vuelta para intentar rescatarte. Estaba en una inmersión nocturna. Era un lugar de buceo con el que estaba familiarizado y, como es práctica común, el capitán había fijado una luz estroboscópica permanente a la línea de ancla del barco para que pudiéramos encontrar el camino de regreso. Mientras me preparaba para completar mi inmersión y ascender, me pregunté por qué la luz estroboscópica ya no parpadeaba y solo emitía un haz constante. Mirando mi brújula, quedé doblemente confundido por cómo había cometido un error tan grande en mi recorrido. Me sentí tonto. Había sido demasiado arrogante y me había dejado llevar por la emoción porque me sentía cómodo en este sitio. ¿Cómo podría haber calculado tan mal mi dirección? Es un error peligroso en cualquier momento para un buceador y mucho más de noche. Pero mientras ascendía, la intensidad de la luz realmente me molestó. ¿Por qué el capitán había cambiado la luz estroboscópica? ¿Algo estaba mal? Entonces me di cuenta. No estaba nadando hacia el barco en absoluto, estaba nadando hacia la luna. El agua estaba tan clara y tranquila que la había confundido con una luz. Afortunadamente, no había ascendido completamente y no estaba demasiado lejos, así que pude redireccionarme hacia mi destino original. Eventualmente, encontré la luz estroboscópica, el barco y un renovado respeto por la capacidad del océano de hacerte cuestionar a ti mismo. La historia es de mi papá. Era ingeniero en barcos mercantes y esto sucedió una noche durante los años 60. Navegaba con una tripulación china. Les gustaba encender las luces de arco del barco y salir a pescar de noche. Una noche, escuchó un alboroto en la cubierta y fue a ver qué pasaba. Justo en el borde de la luz había una cosa larga y ondulante. Medía aproximadamente 15 metros. Se movió durante varios minutos y luego simplemente desapareció. La tripulación estaba muy entusiasmada por ello. Ahora sospecho que era un pez remo, pero nunca lo sabremos con certeza. Estuve trabajando en un barco durante aproximadamente 18 meses en el mar de Arafura hace unos años, y uno de mis roles era mantener vigilancia en la cabina de mando.
Esencialmente, me aseguraba de que el barco siguiera el rumbo preestablecido en la navegación y si se desviaba, lo corregía manualmente para mantenerlo en el curso establecido. Mi turno era de 4 a 8 de la mañana. Alrededor de las 7, noté un cubo blanco, quizás a 200 metros por el lado de babor, es difícil decirlo sin un punto de referencia, pero no aparecía en el sistema de navegación radar que teníamos para identificar barcos. Además, no estaba flotando con las olas, simplemente estaba allí, en la línea del agua, a lo lejos. Con los binoculares pude verlo mejor y fue tan extraño ver este cubo blanco quieto en el mar. No parecía estar flotando por encima, pero a medida que las olas se movían, de vez en cuando podía ver la parte inferior, así es como sé que era un cubo. De nuevo, es difícil decirlo sin un punto de referencia en el mar, pero supongo que tenía el tamaño de una furgoneta. Me baso únicamente en el tamaño que parecía tener con los binoculares comparado con cosas que sí conozco. La persona que venía a cubrir mi turno vino a dejarme un café y también lo vio, así que sé que la visión no era por el cansancio. Años después vi los videos del Pentágono sobre los objetos Tic-Tac y algunos de los pilotos de caza dijeron que vieron modelados 5 objetos flotando en el cielo. Estaba en un barco de investigación a principios de los 90, a unos 370 kilómetros de Carolina del Sur. Podíamos mantenernos en posición dentro de unas pocas docenas de metros utilizando un sistema satelital que precedía al GPS, así que permanecíamos estacionados durante días. Los sargazos pasaban flotando hacia Europa. Una vez, el puente nos avisó de una mancha de petróleo que resultó ser un grupo de orcas que pasaban, aproximadamente a 920 metros del lado de babor. Antes de que la mancha llegara a nuestro lado, 2 ballenas se acercaron y patrullaron de proa a popa a unos 9 metros de la barandilla de babor, mientras el resto del grupo se quedaba con su presa. Justo cuando la presa estaba a la altura de nuestro barco, llegaron 2 ballenas más y patrullaron junto a las 2 primeras, dando 2 vueltas completas en conjunto. Luego, las primeras 2 regresaron para reunirse al almuerzo festivo, mientras que el nuevo par se quedaba con nosotros. Después de un rato, esas 2 también se marcharon y nunca más las volvimos a ver. En ningún momento se acercaron al lado de estribor y nunca se alejaron demasiado de los extremos de nuestro barco. Era una patrulla de guardia organizada, su mensaje era muy claro, y nadie negó que nos habían advertido. Nunca pudimos averiguar qué había en el menú, pero era lo suficientemente grande como para formar una enorme mancha de petróleo. Un submarinista aquí. Era técnico de sonar y estábamos en una misión con los arreglos remolcados. Estábamos a gran profundidad y captamos un par de animales biológicos, como camarones y ballenas. Estuvo tranquilo durante unos 20 minutos después de que pasamos junto a ellos. De repente, escuchamos un ruido agudo, como metal contra metal. Pensamos que habíamos chocado con otro submarino. Todos los presentes fuimos a las estaciones de combate y despertamos a nuestros especialistas para determinar qué demonios era eso. Esto continuó durante unos 5 minutos, sonando intermitentemente. Sonaba como una canción cuando empiezas a reproducirla. Todo fue grabado, pero el oficial de turno no pudo determinar qué era, ni el jefe de sonar. Se envió un mensaje cuando fuimos a profundidad periscópica y la grabación se envió a nuestro escuadrón y a la ONI una vez que regresamos. No sé qué pasó después, pero aparentemente la Marina recopila este tipo de grabaciones regularmente. Por lo que podemos deducir, estaba cerca y era casi del tamaño del submarino. No pudimos decir si era biológico u otro barco, no había ruidos de hélices ni turbulencias en el agua, y no chocamos con nada. Un cuerpo sin vida flotando en el agua. La tripulación lo metió en una camilla. Luego, lo metieron en una doble bolsa, lo guardaron en el congelador y lo entregaron a las autoridades locales en la siguiente visita al puerto. Yo tuve un papel en eso. Estaba en un avanzado estado de descomposición, pero quedaba suficiente para poder identificarlo mediante registros dentales. Algunos familiares pudieron conseguir un cierre. Respondimos a un velero que se estaba hundiendo. Se hizo evidente que el velero no iba a lograrlo, así que trajimos a la tripulación a nuestro barco y luego simplemente esperamos y observamos cómo se hundía. Lo que más me impactó fue lo silencioso del evento. Sin alboroto, sin drama. No era una noche oscura y tormentosa ni nada por el estilo, era un día perfecto. El océano estaba en calma, sin una nube en el cielo, y no importaba. Era el tipo de día con el que la mayoría de los marineros sueña, y sin embargo, estos hombres habían estado luchando por sus vidas tratando de mantener su velero a flote. Después de que se hundió, hubo unas pocas burbujas y eso fue todo. Nunca hubieran sabido que había habido un velero allí porque solo era un hermoso día sin rastros de lucha. Escuché a un hombre llamando a la guardia costera por radio alrededor de las 5 de la mañana. Había llevado a su yerno a un viaje de pesca temprano por la mañana y el hijo aparentemente acababa de saltar por el costado del bote.
El hombre entró en pánico y dijo que seguía tratando de sacar al chico, pero que no lo dejaba. Pobre muchacho, no puedo imaginar lo que estaba pasando para que esa pareciera la única opción. La peor parte es no saber si lo sacaron o no. No del todo en el mar, sino en el estrecho de Long Island. Estábamos pescando en el fondo, que estaba a unos 12 metros de profundidad o algo así. Esto fue hace años, así que podrían haber sido 30 metros, cuando me enganché con algo que pensé que era un pez grande, pero se sentía demasiado sólido y no podía sacarlo. Lo que sea que había enganchado se movía a un ritmo increíblemente constante alejándose de nosotros, pero, a su vez, iba bastante despacio, sin agitación, sin ceder, como si hubiera enganchado una cinta transportadora submarina que no se detendría por nada. Finalmente, tuvimos que cortar la línea para evitar que todo el carrete se desenrollara, pero nadie tenía idea de qué era. O era algún tipo de locura de escombros flotantes submarinos, o, posiblemente, porque hay un fabricante de submarinos cerca, me quedé enganchado en uno, jaja. Fue muy raro, y diría que el factor desconocido fue inquietante. Estoy en la marina y soy parte del equipo de fotografía que toma fotos de cualquier cosa interesante. Una noche había nubes densas y estaba oscuro, tan oscuro que no podías ver tu mano a 1 centímetro de tu cara hasta que tus ojos se acostumbraran. En eso, se ve un resplandor naranja en el horizonte y llaman al equipo de fotografía para que investigue. No es raro que las plataformas petrolíferas en alta mar tengan una llama encendida, así que investigamos, pero no pudimos distinguir qué era. Por eso, solicitamos que el barco se dirija en esa dirección para verlo mejor. El barco cambia de rumbo y, a medida que nos acercamos, simplemente desaparece. No hay barcos, ni plataforma petrolífera, nada. Solo oscuridad total. Durante la guardia de medianoche, 0 a 4, en la cubierta superior de un buque de patrulla en el Pacífico Oriental, no he visto ni un solo pájaro en probablemente 15 días. Han pasado al menos 2 semanas desde que vi algo más que las ocasionales tortugas o salpicaduras de peces. Es una noche oscura y nublada, y veo lo que solo puedo describir como un gran murciélago o pterodáctilo. Es ridícula la sensación de pavor que me genera esta cosa que se desplaza alrededor de mi posición en la parte superior de la cubierta. Me escondo junto al mástil de acero y trato de ser lo más discreto posible. Esta cosa voladora, que estimo tiene alrededor de 4.5 metros de envergadura, da vueltas a mi alrededor durante unos 10 minutos mientras estoy petrificado. Durante todo este encuentro, no escucho nada más que el aleteo de sus alas. Hasta el día de hoy asumo que me lo imaginé todo debido a la falta de sueño, pero definitivamente fue la pesadilla más realista que he tenido jamás. En el Golfo de México, pesca comercial. Habíamos estado afuera durante unos 5 días y comenzamos a regresar al puerto. Una noche, el capitán salió corriendo de la cabina, gritando, «Apaga las luces del puente». No había luna, pero sí cielos totalmente oscuros y mares en calma, lo cual era raro por las noches en verano. Los otros hombres y yo estábamos como, ¿qué demonios? Él dice, miren en la parte trasera del barco. Mientras nos movíamos a través del agua, esta brillaba con un hermoso color azul verdoso y podíamos ver al menos a 24 metros de profundidad, enormes peces pargos, algunos tiburones de arrecife y muchas rémoras. Era increíble. El capitán dijo que la única razón por la que se dio cuenta fue por la estela de nuestra proa. Aparentemente, solo brilla cuando el agua está en movimiento, es hermoso, casi como de otro mundo. Dijo que nunca había visto los mares tan calmados en sus 30 años como capitán, y solo una vez antes había visto brillar el mar. Lanzas gigantes hundiéndose dentro y fuera del mar, jaja. En el Golfo de Alaska he visto cosas sorprendentes. Una de las más aterradoras que he presenciado tiene que ver con lo que puede pasar con algunos troncos sueltos del comercio maderero. A veces, un gran tronco se suelta de una balsa, se empapa de agua y flota con un extremo pequeño hacia arriba. Imagina un tronco del tamaño de un poste telefónico que sobresale del agua a unos 12 metros. Es fácil de detectar en el radar. Sin embargo, después de unos 20 años flotando, el tronco se deteriora y se afila en la punta por el viento y las olas, volviéndose bastante amenazante. Ahora, colócalo en medio de una tormenta con olas de 7.5 metros, 15 metros de cresta a valle, y se transforma en un espigón mortal que emerge del mar cada 15 a 20 minutos. Aparece de la nada, disparándose 18 metros en el aire, solo para hundirse de nuevo en las oscuras profundidades, esperando impactar algún barco desprevenido. Es una vista genuinamente aterradora, poco común, pero no tanto como para no haber visto dos en una sola temporada. Es como un peligro inminente buscando una oportunidad para arruinarte las cosas de una manera particularmente aterradora. No es aterrador ni misterioso, pero asustó a mi papá. Estaba en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial.
Tenía alrededor de 20 años, bastante joven e inexperto, y llevaba tal vez 8 meses en el mar. Había un tipo a bordo del que todos tenían miedo, incluso los oficiales. Era un tipo realmente loco y tenía una actitud aterradora. Era muy fuerte físicamente y malvado. Debido a esto, se salía con la suya en muchas cosas. En el último puerto, este tipo logró colar a un perro. Cuando estaban en el mar, el perro se soltó y saltó por el costado del barco mientras navegaban a toda velocidad. El tipo malvado saltó tras el perro. Todos sabían que este hombre no sabía nadar. Mi papá, en un momento de mal juicio, saltó al agua para ayudarlo. Cuando miró hacia el barco un minuto después, ya estaba a casi 1 kilómetro de distancia y estaba en el proceso de desacelerar para poder girar. El agua estaba helada y estuvieron allí durante 14 minutos, pero todos sobrevivieron. Después de eso, este tipo no dijo una palabra, pero cuidaba de mi papá. No soy marinero, pero en realidad viajé un tiempo con un grupo de música gospel y solíamos ir de iglesia en iglesia por todo el sur de Estados Unidos. Un día estábamos en una iglesia muy pequeña y un hombre mayor se acercó a mi amigo y a mí y simplemente dijo, estuve en la marina mucho tiempo, trabajé en un submarino. Después de escucharlo un rato, parecía sentirse cómodo para contarle algo secreto a 2 muchachos jóvenes. El capitán o comandante, no recuerdo qué términos usó, confiaba mucho en mí y teníamos órdenes de estar cerca de la Antártida durante la Guerra Fría. Estábamos muy profundos bajo el hielo y me dejó mirar por el periscopio. Pocas personas lo hacían, y lo que vi, no puedo decirte lo que vi bajo el hielo, pero cambia tu forma de ver al mundo. Todo lo que sabes sobre este mundo es una mentira, chico. Y antes de que pudiera preguntar algo, simplemente se alejó. Tal vez me estaba tomando el pelo, pero sin duda fue un terror de calidad. Soy veterano de la Marina de los Estados Unidos. Esto sucedió en el USS Kitty Hawk, un portaaviones. Trabajaba en un escuadrón, cuidando los Super Hornets. Una noche, estábamos en algún lugar al norte de Australia y la cubierta de vuelo estaba tranquila, excepto por las personas que realizaban mantenimiento de rutina. Como no quieren ser detectados por barcos enemigos, mantienen la cubierta de vuelo muy oscura. Hay una luz tenue de tungsteno, pero aún tienes que tener cuidado al caminar. Un compañero de mi equipo estaba en la parte superior de un avión, engrasando las ranuras metálicas del escape que estaban justo en el borde de la cubierta de vuelo. Baja corriendo al taller para buscar más grasa y, mientras estaba allí, el jefe de la cubierta de vuelo ordena que el avión sea movido aún más hacia atrás, de modo que las ruedas quedaran justo en el borde y la cola del avión colgaba sobre el agua. Regresa para terminar el trabajo de engrasado, sin saber que la parte del avión en la que estaba ahora sobresalía sobre el agua, resbala y cae más de 27 metros al océano. Todos pensamos que estaba perdido. Se pierden hombres incluso durante el día. Era aún más difícil de noche. Sin embargo, 20 minutos después, lo trajeron de vuelta. Al día siguiente se presentó a trabajar con la cara completamente magullada. Aparentemente, había caído toda esa distancia y aterrizado de cara. Todavía estoy sorprendido de que el equipo de rescate lo encontrara. Estaba en un buque de guerra en algún lugar del Pacífico cuando recibí una llamada de un compañero de división pidiéndome que buscara a alguien en la parte superior del barco. Lo había hecho muchas veces antes, pero esta era mi primera vez subiendo durante una pequeña tormenta, con el barco oscurecido y de noche. Así que salí por la escotilla normal y, cuando pasé las puertas de cubierta, no podía ver nada. Literalmente, solo oscuridad. Fue entonces cuando empecé a preocuparme por el tipo que estaba buscando, así que subí una escalera hacia el área donde se suponía que debía estar, gritando su nombre en la noche mientras el viento ahogaba todo, excepto a sí mismo, la lluvia y las olas. Después de unos 10 minutos de caminar a ciegas y abrazar las paredes, básicamente guiándome por la memoria, decidí que no estaba allí y regresé adentro empapado y algo asustado. Cuando bajé para decirle al chico que no pude encontrarlo, todos los que estaban en la esquina me miraron con la boca abierta y giraron sus cabezas rápidamente hacia el que me pidió que lo hiciera y le gritaron: ¿por qué diablos no le dijiste que se pusiera un chaleco salvavidas y una luz química? Entonces, uno de los chicos se acercó a mí y susurró: ¿en serio? Siempre he querido hacer eso, así que, ¿cómo fue? Le respondí: definitivamente, uno de los momentos más aterradores de mi vida, porque un mal resbalón y me habría caído y roto todo o me habría ido por la borda y nadie lo habría sabido. Me dijeron que nunca hablara de lo que acababa de hacer, y cuando me fui, vi al chico que estaba buscando con un chaleco salvavidas y una luz química alrededor de su cuello, y me dijo: ¿fuiste afuera? No puedo creer que él no te lo haya dicho, y luego entró al espacio donde yo estaba, probablemente para gritarle al tipo. También me sentí muy mal porque olvidó lo nuevo que era yo en el mar y solo estaba preocupado. Yo era parte de la tripulación de un portaaviones cuando entramos en una tormenta terrible.
El procedimiento es asegurar todo para mares agitados. Al estar en el departamento de aviación, ayudé a amarrar los aviones, encadenamos esos aviones con todo, y las cadenas eran bastante decentes. Perdimos un helicóptero en esa tormenta. No había espacio para él en los hangares, así que lo amarraron en la cubierta. Al día siguiente compartieron la grabación de la cámara de seguridad de la cubierta de vuelo con todos. Chocamos de frente con una ola enorme, más alta que muchos rascacielos que he visto. Cuando el agua se despejó, el helicóptero ya no estaba. Todavía pienso en esa tormenta, un portaaviones es del tamaño de una pequeña ciudad y esa ola lo empequeñecía por completo. No puedo imaginar estar en algo más pequeño, probablemente nos habríamos hundido. No soy marinero, pero si sirve de algo, recuerdo una publicación de hace años que aún me viene a la mente. Parece que un día un hombre estaba navegando en un pequeño bote en el océano con un oleaje muy alto. Lo estaba manejando bien, pero estaba rodeado de olas mucho más altas que su mástil. Al parecer, mientras luchaba con alguna tarea en la cubierta, algo llamó su atención en una de las olas, una sombra larga de algún tipo que bloqueaba la luz del sol que se filtraba parcialmente a través de la pared de agua. Era una ballena. Estaba mirando hacia arriba, a través de la ola, a una ballena que estaba suspendida en la ola, muy por encima de su cabeza. Eso se me quedó grabado. Imagina lo impresionante y escalofriante que sería sentir algo así. Eso, y el marinero que dijo que estaba en un oleaje tan alto que, gracias a los picos y valles, podía mirar hacia abajo y ver gaviotas volando más bajo de lo que estaba el barco. Solía ser parte de la tripulación de un barco de vela grande, y aunque esto no fue en alta mar, una noche durante un largo viaje hacia el sur anclamos en una pequeña isla frente a la costa. Había algunas granjas en la isla, un bar, una pequeña tienda, era realmente diminuta. La tripulación fue al bar por la noche, pero yo era demasiado joven para entrar, así que decidí tener mi propia aventura en la isla con otro marinero menor de edad. Era medianoche, pero la luna brillaba intensamente. Caminamos hacia el otro lado de la isla, probablemente menos de 1 kilómetro, y en esa playa oscura encontramos docenas de cuerpos sin vida de leones marinos. Estaban por toda la playa y las colinas en varios estados de descomposición. Tuvimos suerte de haber estado allí de noche, porque durante el día esos cuerpos están llenos de avispas. En los años 70, yo era tripulante en un remolcador marítimo de la Marina que estaba siendo reparado en la isla de Guam. Como no podíamos zarpar para evitar un tifón que se acercaba, triplicamos las amarras y nos refugiamos a bordo. Cerca de la medianoche, el ojo del tifón pasó directamente sobre nosotros. Salimos corriendo para revisar las amarras y nos maravillamos con el silencio inquietante y el cielo despejado, donde minutos antes estábamos experimentando vientos de 100 nudos y lluvia horizontal. Unos minutos después, el otro lado de la pared del tifón nos golpeó y volvimos a estar en medio de la tormenta. Lo más aterrador que encontré, la gente estúpida. Estaba despegado en un portaaviones, llevaba 8 malditos meses a bordo y me encontraba en el área de fumadores para sobrellevar el aburrimiento. De repente, alguien se vuelve hacia mí y me pregunta con toda seriedad, oye, ¿estamos en el Atlántico o en el Pacífico? Estábamos en el Océano Índico. Este tipo había sido marinero durante años. Era responsable de algunas cosas bastante importantes para evitar que nuestros aviones cayeran del cielo. Piénsalo por un momento, ahora mismo, algún pobre desgraciado en las líneas del frente está manteniendo equipo vital para la seguridad nacional y podría ser un completo idiota. Cuando estaba en la Marina, nos enviaron al Golfo Pérsico. Transitamos el Atlántico y no hace falta decir que hubo algunos fenómenos aéreos extraños. Esto fue en 2015 y estaba en el barco que salió en las noticias por ello. Recuerdo que una noche estaba en la cubierta y mientras fumaba un cigarrillo, tratando de relajarme del día, miré hacia el horizonte y vi un conjunto de entre 4 y 6 luces, más o menos a la altura de la mano sobre el horizonte. Nos estaban siguiendo, bajaban y se acercaban cada vez más. Lo inquietante fue que no estábamos activando ninguno de nuestros aviones de alerta ni activando las armas, lo que significa que no tenían el detector del radar, y si la tenían, eran identificadas como amigas. Las luces no se movían de manera natural en absoluto, desafiaban las leyes de la física y todo lo que sabemos. Una vez estuvimos en un tour en un barco con fondo de cristal en Hawái, en la bahía de Anauma, dirigiéndonos a una zona muy conocida por la reproducción y crianza de ballenas jorobadas. El operador del tour dijo que no les estaba permitido acercarse a menos de 30 metros, pero que a menudo había grandes grupos de ballenas en el área, así que las probabilidades de ver algunas eran muy altas. Cuando el barco estaba en movimiento, el agua agitada bajo el casco impedía ver algo, y pensé que lo del fondo de cristal era una estafa, hasta que nos detuvimos y la vista fue increíble. El agua era de un azul hermoso y la visibilidad parecía ilimitada.
Nos habíamos detenido sobre un arrecife y la diversidad de vida marina era asombrosa. El operador del tour, un isleño curtido y bronceado, hablaba por el sistema de megafonía describiendo las increíbles vistas bajo nuestros pies. Tenía esa voz relajada que esperarías de alguien cuyo trabajo es estar de vacaciones en Hawái. No habíamos visto ninguna ballena jorobada de cerca, solo algunos saltos lejanos, cuando de repente la vista a través del fondo de cristal fue bloqueada por burbujas. Una ballena había nadado, a gran velocidad, justo debajo del barco. Luego otra, y otra, y otra más, como una cinta transportadora de ballenas. Comenzaron a frotarse contra el barco y a golpearlo. No sé qué tan grande era el barco, tal vez unos 22 metros, con capacidad para unas 100 personas, pero los impactos eran lo suficientemente fuertes como para hacernos deslizar en los bancos de plástico. Todos miraban hacia abajo a través del fondo de cristal, pero eché un vistazo hacia arriba por un segundo y estábamos rodeados, por todos lados, de ballenas, unas 8 o 10. Al principio, el operador del tour estaba emocionado, diciendo que esto nunca le había pasado en 30 años, qué suerte teníamos, qué asombroso era. Dijo que las ballenas medían entre 14 y 18 metros de largo y podían pesar 40 toneladas. Eran increíblemente gráciles para su tamaño, todas cubiertas de percebes. Era muy divertido, las ballenas parecían bastante juguetonas. Luego los golpes se intensificaron al punto en que todos los pasajeros nos deslizábamos en los bancos de plástico, chocando unos con otros, y algunos cayeron al suelo. La gente gritaba y los niños lloraban. El miedo comenzó a notarse en la voz del operador y ese miedo se transmitió a los turistas. Eventualmente dejó de hablar y todos nos resignamos a nuestro destino. En ese momento te das cuenta de lo pequeño e indefenso que eres y de lo grande y salvaje que es la naturaleza. Duró unos 20 minutos, tanto tiempo que ya no era divertido. Parecía que las ballenas nos estaban aterrorizando. Luego, tan de repente como aparecieron, desaparecieron. Literalmente, un segundo estábamos en un torbellino y al siguiente estábamos solos en el océano. El capitán encendió los motores y nos dirigimos de vuelta a la orilla. Todos nos sentamos en silencio, los esposos consolaban a sus esposas, las mujeres calmaban a los niños, ni siquiera el operador habló durante los 30 minutos de regreso. Al acercarnos al muelle, volvió a hablar por el sistema de megafonía con su discurso de venta sobre recomendarnos a otros, pero su voz aún estaba temblorosa. Pensé, debe ser difícil asustar a ese tipo, probablemente estuvimos en más peligro del que sabíamos. En la bahía de Vizcaya, a al menos 50 millas náuticas de la costa y fuera de cualquier ruta principal, encontré un RIB, lancha semirrígida, abandonado muy caro con 4 motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza. El RIB había chocado contra algo, ya que uno de los flotadores estaba desinflado, pero seguía completamente a flote. Yo formaba parte de un equipo de abordaje, así que subí a bordo. No había nadie, pero había suministros de comida, 3 mochilas con cosas dentro y una radio VHF de frecuencia muy alta, funcionando. El cordón de seguridad estaba desconectado. No se habían emitido maydays ni alertas en esa área recientemente. No pudimos recuperarlo, solo lo reportamos y continuamos. ¿Por qué esos 3 tipos, como mínimo, estaban allí, seguramente por contrabando? ¿Pero qué y para quién? ¿Qué causó su accidente? ¿Qué decisiones tomaron y qué les sucedió? Y lo más importante, ¿qué pasó con las familias de las personas desaparecidas? Todo esto me quedó grabado. Me sentí tan cerca de los últimos momentos de esas personas, pero en realidad no podía hacer mucho. Una sensación extraña. Luego tengo esta historia extra. Vi un meteorito verde gigantesco que se dividió en 3 pedazos y se estrelló contra el mar durante una guardia en la madrugada en el Océano Índico, a cientos de kilómetros de tierra. Una de las cosas más increíbles que he visto, pero el hecho de que mis compañeros de guardia y yo podríamos haber sido las únicas personas en verlo, y ciertamente los únicos en ver el impacto, fue un pensamiento sobrecogedor acerca de las cosas asombrosas que ocurren en este planeta y que todos nos perdemos. Hace unos años estaba en Kona explorando la ciudad cuando un amigo me preguntó si quería ir a ver mantarrayas. Acepté la oferta y nos dirigimos al Hotel Marriott que está junto al agua. Caminamos alrededor del edificio y nos adentramos en unas rocas hasta llegar a cierto punto donde me dijo que saltara. Solo llevaba puesta una máscara de buceo y un traje de baño, pero era suficiente para ver dónde estábamos nadando y poder respirar. Siendo más pequeño y más bajo que yo, mi amigo tomó la delantera y traté de seguirlo, pero tan pronto como miré hacia abajo en el agua clara de la noche, mi corazón se hundió. Podía ver el fondo. No solo verlo, sino también calcular la profundidad. No es que tenga un gran miedo a las alturas, pero tengo una ligera acrofobia, como esa sensación repentina en el estómago que tienes cuando estás muy alto y miras hacia abajo. Eso, excepto que estaba flotando sobre ello y no esperaba que fuera tan profundo.
Perdí la concentración por un segundo y tuve que ralentizar mi patrón de respiración antes de poder continuar. Finalmente llegamos a un pequeño bote turístico donde un grupo de personas estaba reunido viendo a 3 mantarrayas actuar en el agua debajo. Dios, esas cosas son enormes, y el hecho de poder juzgar lo profundo que era el agua no ayudaba en absoluto. Probablemente no es la historia que esperabas, pero todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. Como comentario aparte, generalmente no le tengo miedo al océano, aunque hay algunas historias bastante locas que leí aquí, pero esta experiencia definitivamente me inculcó un mínimo de temor. Hace muchos años, un amigo de la familia me llevó al mar por primera vez. Nunca había ido a pescar ni había estado en un barco, y siempre había querido hacerlo. Salimos al Golfo de México, según él, a unos 5 kilómetros de la costa. Planeábamos pasar la mitad del día en el barco y pescar un poco. Bueno, sabes cómo cuando estás en un campo o en un espacio grande y abierto, como el océano, y una nube se acerca, puedes ver su sombra en el suelo o en el agua. Bueno, vi eso. Quizás se extendía unos cientos de metros de ancho. Le mencioné a mi amigo lo genial que era poder ver la sombra completa de una nube acercándose hacia nosotros en el océano. Luego miré hacia arriba para ver qué nube era, pero no había ninguna. Era un día completamente despejado. Las únicas nubes que podía ver estaban en el horizonte, muy lejos. Eso es extraño. Sugerí que tal vez nos estábamos moviendo hacia una zona de tierra poco profunda, de solo unos pocos pies de profundidad. Me dijo que no, porque estábamos anclados. En ese momento, a ambos se nos cayó el corazón. Se acercaba rápido. Nos reímos histéricamente por la pura sorpresa y confusión. Ahora estaba a unos 9 metros de distancia. Estábamos justo en el borde. Tan pronto como la sombra comenzó a pasar por debajo de nosotros, el barco fue sacudido con fuerza. Me caí de espaldas, y mi amigo, que se estaba agarrando a una barandilla, no cayó. El barco se estabilizó y la sombra siguió su camino. Eventualmente giró a la derecha y se dirigió mar adentro. Mi amigo y yo estábamos en shock y decidimos irnos. Él fue a levantar el ancla, pero no había ancla. Solo estaba la parte donde estaba sujeta y estaba rota. Lo que sea que fuera, cortó la cadena y la arrancó sin frenar ni un poco. Por eso el barco fue sacudido. De nuevo, era enorme. Si tuviera que compararlo con algo, diría que era un poco más grande que un campo de fútbol. En cuanto a la forma, era algo ovalada. Así que la parte delantera era redondeada, pero más puntiaguda que la trasera. Imagínate la sombra de un huevo gigante con la parte superior hacia ti. Todavía no tenemos pistas sobre qué tipo de animal es tan grande y puede chocar con un ancla y arrancarla como si estuviera hecha de mantequilla. Supongo que no es tan raro, pero cuando estaba en la marina nos encontramos con la segunda manada más grande de delfines del mundo. Esto fue en el Pacífico Occidental. Eran un grupo juguetón y, como muchos de estos animales, nos seguían porque tirábamos comida por la borda mientras estábamos en marcha. Mientras navegábamos, los delfines formaron una línea en nuestro lado de babor y se turnaban para bucear bajo la proa. Luego, la línea avanzaba hacia popa por el lado de estribor, alrededor, y repetían. Hicieron esto durante un par de horas antes de separarse y dirigirse a donde sea que fueran. Era como una especie de conga. Unos cuantos de nosotros estábamos asignados temporalmente a estar en el portaaviones Tulaji por 10 días, donde vimos el grupo de peces voladores más impresionante. Nadaban a nuestro lado y, de a docenas, salían del agua y volaban en conjunto. Fue una de las cosas más espectaculares de la naturaleza que he presenciado. Ojalá hubiera conocido la historia de ese barco cuando estuve en él. El Tulaji era de la Segunda Guerra Mundial y había sobrevivido a un ataque de kamikazes. Los tifones fueron la parte más aterradora. Tuvimos que atravesar 2 durante la temporada de monzones, que son episodios de tormentas breves pero torrenciales y lluvias intermitentes. Era un barco de buen tamaño, 91 metros de largo con 5 metros de francobordo. Ataban cuerdas en la cubierta principal para que la sección de ingeniería pudiera tomar sus sondeos desde los puertos en la cubierta. Los chicos tenían que sujetarse a la cuerda por seguridad, ya que las olas alcanzaban de 10 a 12 metros. Podías lavar tu cara de pie en el puente de vuelo. Eso es a 15 metros sobre el mar. Subíamos a las cimas de las olas y podías ver el mundo, y luego caíamos en los valles y todo lo que veías era el océano encima, muy por encima. Literalmente estábamos ubicados en un cuenco de agua y eso era todo lo que podías ver. Todos estábamos de acuerdo en lo diminutos e impotentes que somos realmente frente a la naturaleza. Estuve trabajando en Cuba por un tiempo y me vienen a la mente 2 historias. No son aterradoras, pero definitivamente impresionantes. Estaba haciendo snorkel en los arrecifes, buscando conchas y galletas de mar. En una de mis inmersiones, noté que un gran banco de peces nadaba hacia mí, lo que me hizo entrar en pánico, pensando que estaban siendo perseguidos por algo más grande. Terminaron rodeándome y nadaron a mi alrededor como un tornado por un momento antes de desaparecer.
No los perseguía nada. Fue realmente genial ver a todos esos peces alrededor de mí. El segundo evento fue cuando las medusas son jóvenes, no tienen tentáculos ni nada, y parecen glóbulos de gelatina transparentes durante el día. Pero por la noche, emiten un brillo fluorescente cuando se mueven o son tocadas. Así que una noche, estaba en mi bote patrulla con mi compañero, y navegábamos a oscuras buscando pescadores furtivos. No había contaminación lumínica, así que las estrellas y la luna iluminaban todo. Vi más estrellas fugaces durante mi tiempo allí que la mayoría de las personas en 2 vidas. Miro al costado y veo todo un grupo de estas medusas jóvenes en la superficie, moviéndose con las olas, todas brillando bajo la luz de la luna con cada ola que pasaba. Había docenas de ellas, y fue increíble de ver. No soy marinero, pero estaba nadando frente a la costa de Kauai. Diría que estaba haciendo snorkel, pero seguía teniendo problemas con el tubo, así que solo llevaba unas gafas de buceo. De todas formas, un pez me mordió. Había muchísimos peces bonitos alrededor y les estaba dando de comer pan. No te preocupes, era legal donde estaba. Es una locura lo rápido que se abalanzan por el pan. Un pobre pez confundió la parte interior de mi pulgar con un trozo de pan y me mordió. Nunca pensé que un pez pudiera morder tan fuerte como lo hizo ese. Es como ser mordido por un pájaro. Fue lo suficientemente fuerte como para sacarme sangre, así que nadé de vuelta a la orilla y me puse una toalla de papel en la herida. Nunca subestimes el poder de mordida de un pez. Mi hermano fue submarinista en la Marina Real durante años, y me dijo que lo más aterrador que había experimentado era un capitán incompetente. Al parecer, cuando el submarino está en problemas, una de las opciones es que el capitán ordene una salida inmediata a la superficie, lo que básicamente hace que el submarino se dispare hacia arriba como un cohete. Antes de hacer esto, se da la orden a la tripulación de prepararse. Cuando esa orden se da, todos los hombres a bordo dejan lo que están haciendo y se agarran a algo con todas sus fuerzas, sabiendo que el submarino está a punto de dispararse hacia la superficie a una velocidad vertiginosa. El capitán dio la orden de prepararse y luego no hizo nada. El submarino no se disparó hacia arriba, se quedó exactamente donde estaba. La tripulación, sabiendo lo que debería estar sucediendo, empezó a preguntarse por qué no estaban ascendiendo rápidamente. La única explicación es que el submarino estaba averiado y nunca volvería a ver la superficie. Toda la tripulación, incluido mi hermano, comenzó a reflexionar sobre su muerte inminente. Eventualmente, el capitán alertó a la tripulación de que no estaban en peligro, pero había pasado suficiente tiempo como para que la tripulación se preocupara seriamente. El segundo oficial se negó a servir con él de nuevo. Soy marinero. He trabajado en veleros toda mi vida adulta. Así que, algunos amigos y yo estábamos navegando desde Miami hacia Bimini. Éramos un grupo de aproximadamente 30 personas en 3 veleros de 15 metros. Son unos 70 kilómetros a través de la corriente del Golfo, un fastidio cuando no calculas bien el tiempo, y toma alrededor de 12 horas. Solíamos salir a eso de las 8 de la noche. De esa manera, cuando pierdes de vista las luces de Miami, entre las 10 de la noche y la medianoche, los novatos están dormidos y no se ponen nerviosos. Cuando se despiertan, entre las 6 y 8 de la mañana, tienes Bimini o alguna otra isla a la vista y no se ponen ansiosos. Solo quieres que la gente esté al mando unas 4 horas, porque después de eso no estás tomando las mejores decisiones. Así que, de los 10 de nosotros a bordo, nos dividimos en 4 grupos y cada uno toma un turno. El turno de mi amigo y mío era de 12 a 4 a.m. Sí, nos tocaba durante la noche, pero eso es bueno porque soy noctámbulo. Llega la medianoche y subimos a la cubierta. Mi amigo pone una cinta de casete. Eran 90 minutos de música de la década de los 80 y nos lo estamos pasando genial, cantando y todo eso. Él consigue otra cinta de 90 minutos. La volteamos y la reproducimos. Luego consigue otra más y repetimos el proceso. Decidimos que, aunque son las 3:45, vamos a voltearla y seguir. Así que reproducimos ese lado y después bajo a despertar al próximo capitán de guardia. Ella se enoja y me dice que todavía no es su turno, que son las 2. Yo le digo, no, amiga, son las 4:30. Ella me responde, insultándome, que son las 2 y me muestra su reloj, y era así. Nos comunicamos por radio con los otros barcos cerca de nosotros, y lo mismo, era esa hora. Miramos las cintas, 90, 90 y 90. Reprodujimos esas cintas toda la semana y estoy seguro de que todas eran cintas de 90 minutos. Incluso si tuvieran, digamos, 15 minutos de cinta en blanco en cada lado, eso todavía nos dejaría a las 3, no a las 2. Hasta el día de hoy no tengo idea de dónde se fueron esas 2.5 horas. No es realmente espeluznante, por así decirlo. Estaba en un barco de pesca en Destin, Florida. Salíamos del muelle, rumbo al Golfo justo antes del amanecer.
Seguía viendo estas manchas naranjas en la estela del barco. Cuanto más avanzábamos, más veía. Estaban por todas partes. Luego empezamos a ver tortugas marinas. Muchas tortugas marinas. Estaban nadando y comiendo estas manchas naranjas. Después de preguntarle al capitán qué estaba pasando, descubrí que las manchas naranjas eran medusas y que era algún tipo de migración o apareamiento. Las tortugas marinas las seguían hacia la costa para darse un festín. Fue increíble presenciarlo. Cuando digo que estaban por todas partes, me refiero a que estaban en todas partes. Cada 2 metros en todas las direcciones había tortugas marinas persiguiendo medusas. Tengo un video en algún lugar, pero esto fue hace 30 años. Marinero recreativo. Hice un viaje de 3 semanas en mar abierto con un grupo de completos desconocidos cuando todos teníamos alrededor de 17 años. Una noche hubo una tormenta fuerte, pero yo estaba al mando y todo estaba bajo control. Probablemente eran las 2 de la mañana cuando una de las chicas de la tripulación vio una señal de sosno muy lejos, así que fuimos a investigar. Era un hombre solo en un pequeño y viejo bote a motor, diseñado básicamente para saltar entre islas en las Islas Vírgenes Británicas o lugares similares. Cada pieza de su equipo había sido destruida por la tormenta y el hombre no tenía ningún control. Por supuesto, lo trajimos a bordo y lo llevamos a donde necesitaba ir, lo cual estaba a horas en la dirección opuesta hacia donde se dirigía su bote. Esta historia tiene un final feliz, pero si mi tripulación no hubiera visto esa pequeña luz de señal que estaba casi cubierta por las olas, ese hombre no habría vivido para ver otro amanecer. Una de mis compañeras de trabajo huyó a los Estados Unidos desde Vietnam en un pequeño bote cuando era niña. Estábamos quejándonos de tonterías cuando ella explicó por qué casi nunca se molestaba. Solo tenía 7 años cuando sucedió. Ella, su hermana, su padre, su madre y su abuelo estaban en un pequeño bote de pesca en medio del océano. Llevaban varios días sin comida. Ella y su hermana, de 5 años, lograron atrapar un albatros en el bote. Su padre dijo que era de mala suerte matar uno y lo liberó. Dijo que, mientras lo veía volar, supo en ese momento que ella y su familia iban a morir de hambre. En ese momento también odiaba a su padre. Al día siguiente fueron rescatados por un arrastrero y llevados a California. Todavía usa un collar de albatros como amuleto de buena suerte. Estoy en la marina y una noche estaba resolviendo un problema en los oscuros pasillos del barco. Después del anochecer, todas las luces blancas se cambian a luces rojas para que la gente pueda dormir si no está trabajando. Así que mientras doblaba una esquina, vi una figura misteriosa parada en las luces rojas oscuras. Grité y adopté una postura defensiva. Cuando encendí mi linterna, vi que solo era una tabla espinal, de esas que se usan para transportar pacientes y que tienen grandes soportes de espuma para la cabeza y el cuello. Seguí resolviendo el problema, y al cabo de un rato volví a pasar por esa esquina y volví a gritar. El corazón se me detuvo, era la misma tabla espinal. Me volvió a asustar. Esto me pasó unas 5 veces. Sabía que estaba ahí, pero no podía hacer nada para evitar que me asustara cada vez. Ahora me gustaría escuchar las historias de mis compañeros de barco sobre la noche en que escucharon gritos y todo lo que encontraron fue a mí sin explicación. Yo era ingeniero y primer oficial en un barco LCM-8 convertido para el comercio de pescado. Operábamos en el Golfo de Alaska y en las pesquerías de la bahía de Bristol como embarcación recolectora, transportando salmón y arenque desde botes más pequeños y aldeas para su procesamiento en tierra. Teníamos un cabrestante normal en la parte trasera y por alguna razón, la compañía pensó que esto nos dejaría en condiciones para remolcar una barcaza de 68 metros desde Whittier, a través de las islas Aleutianas en False Pass y hacia la bahía de Bristol y de vuelta cada año. El Golfo de Alaska puede ser un lugar cruel a veces y a una velocidad máxima de 4 nudos nos atrapó una tormenta terrible. Intentamos refugiarnos detrás de una isla, no recuerdo cuál, estábamos subiendo por la península de las Aleutianas, pero ni siquiera así pudimos resistir el viento y fuimos arrastrados. El pequeño cabrestante en la cubierta trasera estaba siendo arrancado y haciendo un agujero en la sala de máquinas en el proceso. Finalmente, en mares de 8 metros, soltamos la barcaza y la seguimos en el radar, pensando que la recuperaríamos cuando las cosas se calmaran en unos días. En los horribles días que siguieron, durante los cuales vomité el doble de mi peso corporal, casi volcamos una vez y tomamos alrededor de 10.000 galones de agua en uno de nuestros compartimentos. Así que, fueron buenos tiempos. En la última noche realmente mala, yo estaba de guardia en la sala de mando mientras el capitán dormía. Eran alrededor de las 3 de la mañana y estábamos rodando el barco entre 33 y 37 grados. La barcaza aparecía y desaparecía en el radar. De repente, todo el barco vibró y sacudió con un estruendo atronador y estuve seguro de que íbamos a morir allí. Obviamente habíamos chocado con algo duro. Desperté al capitán y al marinero, nuestra tripulación completa, por cierto,
pero 15 minutos después no había señales de inundación en ningún compartimento ni otras alarmas, aunque noté que habíamos perdido la señal y no tenía suerte con el SSB intentando llamar para un posible rescate. Las luces de cubierta no se encendían y teníamos un par de interruptores automáticos caídos en las luces de navegación. Después de un rato, se hizo evidente que no nos estábamos hundiendo, así que seguimos con nuestras guardias vigilando las cosas. Al amanecer, me até con la cuerda de seguridad y salí a cubierta para ver qué había pasado. El LCM-8, de la era de Vietnam, tenía una caseta de cubierta al nivel de la borda y un puente de mando y camarote construidos por encima. Así que el techo del puente estaba a unos 7 metros sobre el agua. Montado en el acero del puente había una tubería de acero que subía unos pocos metros hasta un travesaño de acero, formando una gran T donde estaban montadas nuestras antenas de radio y navegación, así como nuestras luces de mástil. Ya no estaba todo el conjunto, doblado en un ángulo de 90 grados y roto, como si lo hubiera arrancado la mano de Dios mismo. También habían desaparecido las balsas salvavidas, que también estaban montadas en la estructura del techo. El enorme mástil de acero había sido doblado y arrancado. No era como si estuviera corroído y se hubiera roto. Obviamente, hubo una fuerza masiva involucrada y hasta la placa de acero reforzada del soporte del mástil en el techo del camarote estaba deformada. Nos tomó aproximadamente una semana, pero eventualmente los mares se calmaron y pudimos traer la barcaza bajo remolque al refugio de la península una vez más. Hicimos los siguientes 1000 kilómetros sin mucho más que mares tranquilos y vistas hermosas. Así es la vida del marinero. Cuando finalmente llegamos a Dillingham, todos estaban bastante sorprendidos, ya que nos habían declarado perdidos en el mar y la guardia costera había abandonado la búsqueda días antes. Ambas balsas salvavidas habían sido encontradas vacías, con sus radiobalizas activadas, y todos pensaban que estábamos muertos. Todavía no tengo idea de qué monstruosidad debió haber salido del mar para arrancar ese mástil, pero lo que sea que haya sido estuvo a centímetros de destruir el puente donde yo estaba mirando ciegamente la oscuridad torturada por la lluvia esa noche. Esa mierda todavía me atormenta. Trabajé en los barcos camaroneros en el Golfo en los años 70. A 160 kilómetros de la costa de Luisiana, el mar quedó completamente en calma. Me refiero a una calma total, sin una sola ola o movimiento. El mar estaba tan quieto que las vibraciones del motor al ralentí creaban pequeñas ondulaciones en el agua. La superficie del mar parecía un espejo enorme e interminable que se extendía en todas direcciones. El recuerdo visual que tengo de ver ese mar perfectamente plano bajo la luz de la luna está profundamente grabado en mi memoria y puedo verlo hoy en mi mente tan real como si estuviera sucediendo ahora. Podría hablar de mares de 12 metros en medio de un huracán o de media docena de trombas marinas danzando a nuestro alrededor durante una tormenta de verano o de algas sargazo hasta donde alcanzaba la vista, tan gruesas alrededor del barco que podías caminar sobre ellas, o de peces voladores despegando todos al mismo tiempo como una bandada de aves rozando el agua. Pero nada de eso me impactó tanto como la calma absoluta del mar a cientos de kilómetros de la costa. Estaba navegando hacia el norte por el lado Pacífico de México este verano. Éramos el único barco en la zona cuando mi vigía notó un objetivo en el radar que, al identificarlo, descubrimos que tenía un CPA, un punto estimado en el cual la distancia entre el propio barco y otro objeto objetivo alcanzará el valor mínimo, muy cercano. Ninguno de los dos podía ver otras luces de navegación más allá de las nuestras, así que le pedí que encendiera los reflectores para ver si era un barco pequeño o algo similar, y también para mostrar que nuestra nave estaba allí y que nos dieran algo de espacio. No pudimos ver a nadie, pero el objetivo hizo una amplia alteración para aumentar un poco más el CPA. Cuando el objetivo estaba pasando por el costado de estribor, apagué los reflectores y salí a la cubierta del puente para intentar ver o incluso escuchar algún motor, pero nada. No sé si era simplemente información de radar defectuosa o qué, pero definitivamente me dio escalofríos. Trabajé en barcos remolcadores durante unos 6 años. La cubierta trasera se considera una cubierta húmeda, lo que significa que no es raro que esté bajo el agua a veces. Estábamos remolcando una plataforma petrolera en el mar con olas de entre 4 y 5 metros, y una nos golpeó justo en el ángulo correcto, llevándose a mi compañero George y arrojándolo al mar. Era las 3 de la mañana y estaba completamente oscuro. Esto casi siempre es una sentencia de muerte. Unos 20 segundos después, que se sintieron como una eternidad, otra ola trajo de vuelta a George a la cubierta, dejándolo a salvo sentado justo al lado del cabrestante. George se rió y volvió a trabajar sin perder el ritmo. Durante una misión en el Golfo Pérsico, formaba parte del equipo VBSS en mi barco. VBSS significa visitar, abordar, registrar y confiscar. Básicamente abordábamos pequeñas embarcaciones y buscábamos drogas y armas que se transportaban desde Irán hacia otras naciones de la zona.
Bueno, más a menudo de lo que esperábamos, nos llamaban para abordar una embarcación, y cuando estás en una embarcación más pequeña para abordar, en lugar de un gran buque de guerra, puedes notar más fácilmente las cosas que flotan en el agua. Lo que aprendí rápidamente sobre el Golfo Pérsico es que hay muchos cuerpos sin vida flotando en él. Al pensar en por qué hay cuerpos allí, tiene sentido. Es una masa de agua relativamente pequeña, casi completamente rodeada de tierra, en una región que está en constante conflicto. Según me explicaron, la mayoría provienen de Irán y su marina costera, que embosca a personas que creen que están ayudando al enemigo, pero que en realidad suelen ser pobres pescadores que solo intentan mantener a sus familias. Mi papá y mis abuelos vivían en un barco. Somos del sur de China. Así que cuando digo barco, me refiero a esos enormes de antes, tan grandes como los barcos piratas. La familia de 18 personas vivía en ese barco. Iban y venían pescando entre China y Vietnam. De todas formas, mi papá decía que las sirenas, o sea personas en el agua cantando para atraer a los demás, son reales. Dijo que él y otros las habían visto o escuchado. Según él, así fue como se ahogó mi tía mayor. Mis otras tías también dijeron que así fue como murió, pero nunca contaron la historia completa. Todos conocían las voces de los demás, y si escuchaban un canto que no sonaba como el de ninguno de ellos, sabían que debían taparse los oídos y bajar rápidamente. Por eso golpeaban ollas y sartenes para espantarlas. Incluso llegaban a usar fuegos artificiales para asustarlas. A veces soltaban un grito muy agudo. Intentaron de todo para deshacerse de ellas. Incluso pensaron en tirar peces de vuelta al agua como una especie de ofrenda, pero eso no funcionó. Cuando mi tía se ahogó, mi abuelo se convirtió en un alcohólico más abusivo. Mi papá dijo que muchas veces pensó en empujar a su padre al agua y echarle la culpa a las sirenas, pero tenía demasiado miedo de lo que mi abuelo haría si sobrevivía a la caída al agua. He preguntado sobre esta historia tantas veces y nunca cambia. Cuando las historias no cambian, sabes que hay verdad. Y cuando todos los relatos coinciden, también sabes que es cierto. Todos decían que lo habían escuchado o visto. Solo una persona en el agua cuando no debería haber nadie. No parecía que estuvieran en peligro. Más bien parecían estar disfrutando de un relajante baño y querían que te unieras a ellos. Hacían que el agua pareciera muy tentadora. Sí, esa era la historia de mi papá, la historia de mi abuela, la historia de mi mamá e incluso la de mi abuelo. Todos dijeron lo mismo. Cuando tenía alrededor de 19, tal vez 20 años, el novio de mi mamá en ese entonces decidió llevarnos en su barco una tarde para que pudiéramos relajarnos y nadar en el océano, lejos de la costa. Estábamos muy emocionados porque el agua era turquesa, completamente transparente y de la temperatura perfecta ese día. Encontramos lo que parecía ser el lugar ideal, tiramos el ancla y tomamos un refrigerio. Poco después, estábamos completamente rodeados por cientos de medusas gigantes de un blanco lechoso. Había tantas que no podíamos ver agua clara en ninguna parte a nuestro alrededor. Sus umbrelas medían fácilmente 1,5 metros de diámetro, si no más. Ese día no nadamos. Hace un par de años, estaba navegando como cadete en un barco mercante y me tocaba el turno de vigilancia nocturna. El resto de la tripulación estaba disfrutando de la cena y yo debía llamar si algo salía mal. Estábamos navegando en mar abierto, sin tierra a un día de distancia alrededor de nosotros, y de repente noté una isla frente a la proa. Aún estaba lejos, pero no debería estar ahí. Revisé los mapas, comprobé mi posición varias veces y entonces me di cuenta de que la isla no aparecía en los radares. Llamé al comedor para decir que había una isla extraña frente a nosotros. El primer oficial subió, revisó los mapas y posiciones nuevamente, y también notó que los radares no detectaban la isla. Llamamos al capitán, y cuando llegó, empezó a reírse. Era un marinero viejo, con más de 40 años de experiencia. Nos explicó que era una fata morgana, un espejismo. La isla real estaba a más de un día de distancia en la dirección en la que navegábamos en ese momento. Después de ese incidente, él tomó el control de la guardia y yo bajé. No fue tan espeluznante, pero sí fue extraño. Hace 2 años estaba a unos 240 kilómetros de la costa de Long Island, Nueva York, en un bote de 9 metros. Estábamos pescando atún de aleta amarilla. A lo lejos vimos 2 enormes aletas saliendo del agua, así que nos dirigimos hacia ellas pensando que eran un par de tiburones. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que era un tiburón gigante. Ahí estaba, nadando lentamente en la superficie, sin mostrar la más mínima molestia por nuestra presencia. Una vez que estuvimos junto a él, nos dimos cuenta de que este tiburón era casi tan grande como el bote. Debía medir al menos 7,5 metros de largo y pesar varios cientos de kilos. Estaba en absoluto shock mientras pasábamos a su lado. Nunca había visto un tiburón tan grande. He visto muchas ballenas, tortugas, delfines y todo tipo de cosas locas en el mar.
pero nunca a un depredador de ese tamaño. Definitivamente no era un tiburón ballena. Esta criatura era un asesino. Quiero decir que quizás era un tiburón tigre, pero en internet dice que ni siquiera se acercan a ese tamaño, así que realmente no lo sé. Ojalá hubiera podido tomarle una foto, pero estaba tan paralizado que ni siquiera podía moverme. Nunca olvidaré ese momento. El océano es un lugar increíble.